Voy a compartirles un versículo y luego dejaré que se sienten. Y el versículo está, de hecho, en Eclesiastés 11. He estado trabajando involuntariamente en retrospectivas sobre estas escrituras y no he comenzado una serie últimamente, pero he estado usando estas reflexiones de Salomón involuntariamente, quien nos ha inscrito en la escuela de la sabiduría. Y él tiene el derecho de hacerlo porque algunos lo llaman el hombre más sabio que haya vivido. Él era como el Elon Musk del Antiguo Testamento. Pero la única diferencia entre Salomón e Elon Musk es que él escribió sus tratados para hacernos ver si tienes éxito, pero no estás realizado, o si tienes éxito, pero no tienes paz, o si tienes éxito, pero es un éxito basado en cosas sin sentido, al final vas a acabar vacío. Así que él nos ayuda con eso, con unos cuantos principios de la palabra de Dios, y este de hoy quiero compartirlo. Es muy sencillo. De la escuela de Salomón, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, dice esto: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Entonces, sé que les dije que iba a predicar hoy, pero en realidad esto es más como un anuncio de una pelea, ¿bien? Así que en realidad vinimos a ver una pelea hoy, y el título de este mensaje es llamado Viento versus Palabra. En esta esquina está el viento, y su oponente es la palabra. Y creo que este mensaje es para alguien hoy quien tiene un conflicto entre el viento y la palabra de Dios. Y creo que hoy Dios va a hablarle a su corazón. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toquen a alguien y díganle, din, din. Amén. Pueden sentarse. Algo que es interesante para mí, y el versículo realmente sugiere la misma realidad, es como cuando su espíritu toma la decisión de hacer algo, su mente va a encontrar razones para no hacerlo ahora. Ahora, si deciden hacer algo como comenzar una dieta, su mente inmediatamente va a comenzar a calcular por qué no es una buena idea hacer una dieta ahora. Algunos de ustedes ya están haciendo cálculos. Bueno, ya sabes, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Faltan meses para la Navidad, pero ya empezaron a hacer la cuenta regresiva, porque es fácil encontrar una razón. Y realmente la forma como funcionan nuestras mentes a veces es opuesta a nuestro espíritu, el cual es divino. Y es por eso que pueden encontrarse inclusive como cuando el apóstol Pablo se lamentó una vez: lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, lo hago. Porque a menudo sus mentes contradicen su espíritu. Y en realidad es más profundo que eso, porque la manera como eso funciona en la vida cotidiana es su corazón alcanza un veredicto y luego presenta la evidencia para apoyar al veredicto, ya sea que el veredicto sea verdad o no. En un tribunal de justicia esto sería un juicio nulo, pero en nuestras vidas este es a menudo solo la forma estándar del procedimiento. Es como si llegamos a una conclusión y luego, una vez que hemos llegado a esa conclusión, nuestra mente es brillante, como algún tipo de, ya saben, como un abogado de $400 la hora, para encontrar evidencia para apoyar la conclusión. Y en muchas áreas de nuestras vidas encontramos una razón, pueden hallar una razón, y eso es lo que dice Salomón. Si encuentras una razón para no sembrar, o si buscan una razón para no cosechar, siempre encontrarán una cada vez. Es muy cierto, porque justo ahora, yo les prometo, sus mentes pueden encontrar una razón para quejarse, aun cuando su espíritu sabe que Dios ha sido bueno con ustedes. ¿Cuántos de ustedes en su espíritu saben que Dios ha sido bueno con ustedes y mejor de lo que merecen? Y aún así pueden encontrar su razón, ¿cierto? Les daré una. ¿Quieren una? Si solo quieren una razón para quejarse, les daré una razón para quejarse ahora mismo. Para algunos de ustedes hace demasiado frío en el auditorio. Si solo necesitan una razón para quejarse, si las canciones de alabanzas al Dios Altísimo no les dieron razones para dar alabanzas, encontremos algo para que se quejen. Para algunos de ustedes este sermón va a ser muy largo, para algunos de ustedes va a ser muy corto,
Para algunos de ustedes no les gusta el predicador en pantalones apretados y algunos, ya saben, pueden encontrar una si la necesitan. Y realmente no es difícil encontrar una razón para quejarse. De hecho, si queremos ir más allá, y no es mi intención darle un giro oscuro, pues apenas estamos comenzando, porque tenemos una muy buena atmósfera y no quiero arruinarla, pero si quisieran podrían encontrar una razón para entrar en una profunda depresión. Si quisieran pensar acerca de cierto problema en su vida ahora, podrían distraerse con un problema que no está en esta sala, al punto de que no oigas otra palabra de lo que estoy diciendo en este sermón, porque tu mente recogerá evidencia para un veredicto que ya has decidido. Y es por eso que cuando te despiertas algunas mañanas como yo lo hago y dices, hoy va a ser uno de esos días, vas a encontrar cada razón de por qué es uno de esos días, porque tu corazón hizo un veredicto y ahora mandaste a tu mente en una búsqueda investigativa de la confirmación. Todos ustedes saben que predico en mis introducciones. Estoy descansando para este mensaje. Y aun si tratan de estar cansados, pueden tratar de estar cansados. Si quieren una razón para estar cansados, pueden tener una razón para estar cansados ahora. Si quieren encontrar si solo necesitan una razón, pueden hallar una razón cuando necesiten una razón. Y es por eso que es una mala idea, cuidado con esto, sentarse allí a mirar el clima. Lo que menos me gusta de ser un pastor es cuando un clima inclemente, y por clima inclemente, esto lo digo para la gente de la iglesia. Estoy a punto de hacer una terapia de grupo. Clima inclemente quiere decir, podría significar que es tan bello afuera que no es posible ir a la iglesia. Necesitamos tomar este momento para salir. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con la gente que falta a la iglesia. Déjenme ver a la cámara. Ustedes están a salvo, están aquí ahora. Clima inclemente. No es que haga mucho frío, no tenemos que salir en la lluvia. No es muy perfecto, no nos perdemos de nada afuera. Es el clima perfecto para la iglesia. En realidad tenemos una pequeña broma con nuestro personal cuando es justo un poco frío para estar afuera. Pero no hace tanto frío como para, ya saben, sufrir por 5 segundos mientras tu asiento se calienta. Es el clima perfecto para la iglesia. Y es realmente difícil ser un pastor, especialmente cuando están pronosticando, ya saben, un clima torrencial que podría o no golpear a nuestro estado. Y esto era muy difícil, les prometo que esto está en el texto. Es que algunas veces toda la leche y todo el pan faltaban en los estantes de la tienda y no había nada de nieve en la vía. Pero era la amenaza, o podría decirlo así, era el pronóstico que creaba temor por algo que ni siquiera estaba en nuestro futuro. Ahora, ibas a las tiendas usuales, comprabas todas las baterías y había sol y estaba a 25 grados. Ahora, una cosa que me encanta de nuestra iglesia es cuando sucede una tragedia real. Ya hemos enviado suministros a las Bahamas gracias a sus donaciones. Ya tenemos suministros en camino para la gente cuando hay una emergencia. Esa no es la parte con la que lucho como pastor. La parte difícil es saber que tanta gente... Vean, mi papá solía levantarse todas las mañanas a ver las noticias. Y él siempre... Yo pensaba que esto era muy raro. Él siempre maldecía al hombre del clima. Y tengo que hacerles una revelación completa porque esta es una parte complicada de mi psicología personal. Yo no quería ser un predicador cuando era niño. Yo quería ser el presentador del clima. Creo que era una forma de rebelarme. Porque yo me paraba con mi globo de Plaza Sésamo y una antena que había roto de mi televisor con la que apuntaba al globo y así pronosticaba el clima. Debía tener entre 6 y 7 años y pronosticaba el clima en lugares del mundo que no podía ni pronunciar. Me gustaba. Me gustaba la habilidad de predecir el futuro. Pero entonces mi papá maldecía al meteorólogo y me creó un conflicto. Y lo que le molestaba tanto era que él entendía, aunque yo respeto a los meteorólogos, recuerden, pudo haber sido uno, solo que fue diferente. Solo un camino un poco diferente, pudo haber sido uno. Pero lo que mi papá no soportaba al respecto era ver cómo la gente se volvía frenética por algo que era un pronóstico. Y ahora mi papá ya no vive.
Pero quiero decirle, si me está viendo desde algún tipo de transmisión de un canal celestial, que ahora lo entiendo. Porque es frustrante cuando tratas de plantar una iglesia y la gente no viene. No porque esté nevando, no porque esté lloviendo, sino porque podría ser. ¿Saben cuántas cosas el diablo ha evitado que hagan en sus vidas, que Dios ha querido que hagan? Debido a lo que podría suceder si lo hacen. Y a muchos de nosotros, el enemigo ni siquiera tiene que combatir con eventos reales o circunstancias. Solo la sugerencia de un desastre es suficiente para poner a algunos de nosotros en retirada. Y entonces, con solo pensar, ¿qué tal si no les gustas? Es suficiente para que no salgan de casa. O solo con pensar, y si me rompe el corazón, eso es suficiente para no seguir intentando tener una relación. O solo con pensar, saben, muchos de ustedes son reacios a involucrarse con esta iglesia porque tuvieron una mala experiencia con una iglesia en el pasado. Y eso lo entiendo, porque cuando han estado en una tormenta, yo sobreviví al huracán Hugo. Yo tenía 8 años cuando el huracán Hugo golpeó Carolina del Sur. Eso me aterrorizó. No quise pasar la noche fuera de casa por 2 años después de eso, mientras era un chico. Porque una cosa después de que has sobrevivido a la tormenta, después de haber sobrevivido al mal tiempo, después de haber sobrevivido al abuso, lo que la gente no te dice es que inclusive después de haberse terminado la tormenta, aún la tormenta sigue enfurecida dentro de ti. Y lo más triste en el mundo es ver a un cristiano quien ha sido liberado por el amor de Cristo. Saber que ninguna altura o profundidad, ni nada en toda la creación, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún otro poder podrá separarme del amor a Dios que está en Cristo Jesús mi Señor. Lo que estoy tratando de decir es que algunos de nosotros necesitamos despedir al diablo como meteorólogo. Hemos estado consultando la fuente equivocada para saber cómo luce nuestro futuro. Y entonces permanecemos en casa y permanecemos en temor y permanecemos en paranoia. Y nunca plantamos y nunca cosechamos. Salomón dice que es porque observamos al viento. ¡Qué metáfora tan rara! Realmente no puedes ver el viento, solo puedes ver los efectos de este. Y él dice, cuando observas el viento, sabes, dices que hace buen tiempo. Les diré algo, este se parece a observar el viento. Se parece a observar el viento. Pensaba que este no es un mensaje literal, no lo usaré para hablar de tormentas físicas. Voy a usarlo para hablar de cuando el sembrador va a sembrar, él quiere que el viento trabaje con él. Y cuando el viento sopla en la dirección opuesta, todas tus semillas te golpean en la cara. ¿Alguna vez han sentido que todo lo que siembran solo... ¿Alguna vez han sentido como si las cosas le rebotaran encima cuando tratas de ser amable con alguien? Es el último gesto que hago. Debo predicar el doble mañana. Necesito mis células cerebrales. ¿Alguna vez han sido abofeteados por sus propias semillas? Porque eso es lo que dice cuando el viento sopla en tu contra. ¿Algunos de ustedes han tenido el viento en contra? En toda tu vida, nunca tuviste los zapatos indicados porque tus padres no tenían mucho dinero. Tuviste que aprender cómo encajar y tuviste que aprender cómo ser rudo. Tuviste que aprender cómo ser duro y aprendiste cómo sobrevivir a una tormenta. Pero el problema con eso es que algunas veces el viento ni siquiera está en tu contra, pero algunas veces sientes que lo está. Porque tu mente está recogiendo evidencia para apoyar un veredicto que ya no es preciso. Y observas al viento y tratas de descubrir lo que es popular. No es popular. Voy a predicarle esto a nuestros estudiantes a continuación, el próximo domingo por la noche. Y lo que quiero que sepan sobre esto en alguna forma es que observar al viento es como tratar de determinar qué va a influenciarlos. Y luego dejan que la influencia anule en su carácter. Y observar al viento es como tratar de decir, ¿oh, les agrado? ¿Les agrado? ¿Es eso lo que necesito para agradar? Eso es observar el viento. Les diré otra forma de lo que es observar el viento. Es necesitar estar de buen humor para conservar sus compromisos. Eso es observar el viento. Porque algunos de mis sistemas climáticos son internos. Y descubrí hace mucho tiempo que usualmente el humor en el que estás cuando haces el compromiso
no va a corresponderse con el humor en el que vas a estar cuando llegue el momento de mantenerlo. Entonces, observar el viento es para aquellos de nosotros quienes algunas veces necesitan sentirlo para poder cumplirlo. Y Salomón dice, el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre quien dijo que hacer cosas por vanidad es como perseguir al viento. Él usa mucho esta metáfora en su libro del Eclesiastés, las enseñanzas recopiladas que son como proverbios, pero escritas de tal manera que convencen el conocimiento del universo y el sinsentido de la vanidad. Él usa esta metáfora del viento. ¿Por qué? Porque es una fuerza invisible. Y él dice, si siempre estás chequeando y consultando cómo te sientes, siempre vas a encontrar una razón para contradecir tu responsabilidad. Entonces siempre habrá una razón. Oigan esto, que no les gusta perdonar a la gente. Pero si quieren ser libres, podrían tener que ir en contra de lo que sienten para poder vivir en libertad. Estoy diciendo que podrían tener que caminar contra el viento. Quizá tengan que perdonar contra el viento, especialmente en el matrimonio. Yo amo a Holly tanto porque ella decidió hace mucho tiempo que yo era el hombre para ella. Ella alcanzó el veredicto de Furtick. Aún antes de tomar mi apellido como el suyo, y porque ella alcanzó el veredicto de que me ama y yo soy un hombre bueno en nuestro matrimonio, ella trabaja para conseguir evidencias para respaldar que yo soy el hombre para ella. Ella fácilmente podría hacer lo opuesto. Ella podría hallar 15 razones. Bueno, él solo mide 1,60 m, se ve más grande en pantalla, ya saben. Ella podría hallar 15 razones. Usualmente soy temperamental 3 días y medio de 7. Ella podría hallar 15 razones para no sentirse así respecto a mí. Pero algunas veces, el compromiso significa enfrentar la resistencia con resolución en su corazón. Pueden encontrar una razón para abandonar esta iglesia en 3 días si lo desean. De hecho, la ley del promedio dice que hay alguien en su fila ahora mismo quien, si llegan a conocerlo, les dará una razón para abandonar esta iglesia en los próximos 3 días, porque los decepcionará con su falta de carácter cristiano. Pero si se dirigen hacia otra persona en la misma fila, les apuesto que hay alguien en esa fila que ama a Jesús. Hay alguien en esa fila quien es honesto. Hay alguien en esa fila quien es sincero. Pero nunca sembrarán. ¿Ves? Voy a conseguir lo que voy a hacer, voy a hacer lo del diezmo, pero voy a hacerlo luego de que consigan mi cosa, porque la cosa, después de la cosa, voy a hacer la cosa. Y luego que esa cosa suceda, había una cosa, pero la economía, pero la elección presidencial. ¿Ven cómo lo hacemos? Consultamos el pronóstico en lugar de consultar nuestra fe. Aquel quien considera el viento o observa el viento nunca sembrará. Y aquel quien mira las nubes nunca cosechará. Porque siempre parece que va a llover en cualquier momento. Y no puedes recoger la cosecha cuando está mojado. Y Salomón no tenía una aplicación del canal del clima. No tenía un canal del clima. Él está lidiando con gente que consulta las condiciones antes de mantener sus compromisos. Observando el viento. ¿Cuánta gente no ha comenzado lo que Dios les dijo que comenzaran porque han estado observando el viento? Han estado esperando por más tiempo libre. Algún día voy a escribir un libro. Ni siquiera puedes llevar un diario ahora mismo. Algún día voy a escribir un libro. ¿Cuándo vas a escribirlo? Voy a construir una cabaña en Maine, eso es lo que haré un día. ¿Tienes algún terreno familiar? No. Es un escenario imaginario que los aleja de una oportunidad real. ¿Pueden verlo? Observar el viento es desear que tuvieran una esposa diferente en lugar de amar a la que tienes, al igual que Cristo ama a la iglesia. Esto se pone bueno.
Este mensaje va a estar mejor que tu barba para cuando acabe con él, mi hermano. Y eso es mucho decir. Pero ¿saben? Pedro sabía algo sobre observar el viento, ¿no es así? Pedro, el apóstol quien siempre quería hacer algo impulsivo. Algunas veces le funcionaba, algunas veces funcionaba en su contra. Pero algo que debe encantarles de él es que él no esperaba por circunstancias perfectas. Por decir, él no esperó tener conocimiento para dar su opinión. ¿Alguna vez han vivido con alguien así? Es horrible. Y he notado algo sobre Dios y quiero compartirlo con ustedes, porque tienen esos refranes en la iglesia. Ellos dicen, bueno, Dios es un Dios a tiempo. Sí que lo es. Es un Dios a tiempo. Él raramente llega temprano, pero nunca tarde. Pregúntenle a Lázaro si alguna vez llegó tarde. Lázaro estaba cerca de 4 días de retraso, un cuerpo en descomposición. Los gusanos estaban empezando a atacarlo para cuando Jesús llegó y María y Marta lo estaban esperando. Pregúntenle a Pedro si Jesús alguna vez llegó tarde. Pregúntenle. Pregúntenle si una vez no fueron enviados en una tormenta por medio de la instrucción que Jesús les dio para que fueran a la otra orilla. Ahora, esto es muy emocionante para mí al haberlo estudiado esta semana, porque la cosa real sobre la fe es, ¿confías en el tiempo de Dios? ¿Saben eso, verdad? Y esa fue la prueba para María y Marta. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ella dijo, bien, ya saben, yo soy la resurrección. Bueno, yo sé que mi hermano va a levantarse de nuevo en el último día. Y él dijo, no, yo soy la resurrección. No era que ella no confiara en lo que él podía hacer. Era más bien, ¿puedes confiar en cuándo Dios va a hacerlo? Puedes confiar en las intenciones de alguien, pero no confiar en sus tiempos. Y ya que hablé bien sobre Holly en este sermón, déjenme solo decirles, confío en ella con mi vida. Confío en que será fiel a nuestros votos matrimoniales. Confío en lo que cocina para mí o ordena cualquier menú para mí. Confío en que sabe lo que quiero comer mejor que yo. Ella me conoce bien. Confío en esta mujer en todo, excepto con el tiempo. Cuando ella dice, van a ser 30 minutos, yo le agrego 3 horas. Porque ella me enseñó que su concepto del tiempo es diferente al mío. Uno es correcto, uno es ilusorio, y yo confío en ella. De veras lo hago. Yo la pongo en una sala llena de hombres supermodelos, hombres de calendarios, y confío en ella allí. Pero si me dicen, nos vamos en 1 hora, voy a poner 3 alarmas, porque confío en ella en todo excepto en el tiempo. Algunos de nosotros confiamos en que Dios nos llevará al cielo un día. Algunos de nosotros confiamos en que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Confiamos en Él para todo. Pero no dejamos que Él haga algo en el momento que nosotros queremos que lo haga. No permitimos que nos deje en el horno ardiente por segundos. Demasiado tarde y estaremos gritando, Dios, sácame de aquí. Pero Dios dijo que la verdadera prueba para un cristiano maduro es, ¿realmente confías en mi tiempo? Confiar en Él, en el mientras tanto, es donde se desarrolla la madurez. Y Jesús siempre estaba haciendo las cosas a destiempo. Él siempre estaba yendo a Jerusalén en el momento en que todos querían matarlo. Ese es un mal momento. Presentarse cuando todos están buscando para ejecutarte es un mal momento. 5,000 hombres, mujeres y niños se presentan del otro lado. Esto es justo después de que Juan el Bautista. Solo quiero mostrarles con qué frecuencia Dios hace cosas en nuestras vidas a destiempo. Porque algunos de ustedes están diciendo en sus vidas, bueno, esto es un mal momento para mí, Dios. Y yo solía tener este amigo cada vez que me llamaba por teléfono. Era muy respetuoso. Él me decía, ¿es un buen o un mal momento? Siempre quería saber eso antes de decir algo. Y yo creo que el Espíritu Santo le está diciendo a alguien hoy, ¿es un buen o un mal momento? Y tú dices, es un mal momento. Estoy demasiado viejo para hacer esto ahora. Demasiado joven para hacer esto ahora. Demasiado ocupado para hacer esto ahora. Solía tener un mejor trabajo. Solía tener más dinero. Es un mal momento. Pero a Dios le gusta bendecirnos en los malos momentos. A Él le gusta levantar a las personas en el 4.º día.
Y cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, era un mal momento. Y él quería alejarse de la multitud, así que cruzó el otro lado con los discípulos. Y cuando llegaron a ese lugar, había una multitud esperando para obtener autógrafos y sanación y pescado con papas fritas y todo eso. De hecho, cuando él hizo el milagro y alimentó a los 5,000, lo primero que dijeron los discípulos fue: es tarde, es un mal momento, es un mal momento. Y Jesús, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, él hizo el milagro en un mal momento. Ahora estoy divorciado, ahora soy una madre soltera, ahora es un mal momento para que yo crea en Dios, es un mal momento. Realmente malgasté muchos años, es un mal momento para que yo haga esto. Creo que tomé la decisión equivocada, ni siquiera pienso que debería vivir en Roanoke, ni siquiera pienso que debería vivir en Charlotte, es un mal momento, es un mal lugar, eso es lo que los discípulos dijeron. Ellos dijeron: es un lugar remoto y ya es tarde, así que diles que se vayan. Y Jesús dijo: no, quiero bendecirlos, cuando es demasiado poco y cuando es demasiado tarde. Porque quiero bendecirlos cuando piensan que es un mal momento. Entonces puedo enseñarlos cómo consultar su fe en lugar de consultar su pronóstico. Tienen al meteorólogo equivocado. Siguen observando el clima y ahora viven en temor de todo lo que pueda suceder y de todo lo que ha pasado. Mientras sigan observando al clima, mientras mantengan al meteorólogo equivocado, esto fue lo que Dios me enseñó. El clima debe ser registrado, no observado. Cuando se sientan ahí a observarlo todo el día, eso los espanta. Todo está bien planear, es bueno hacer previsiones, pero no observen el clima. Si observan al clima, se adentrarán en sus sentimientos y se saldrán de su fe. Y ahora el viento, oigan esto, trabajará en su contra para contradecir la palabra que Dios les dio. Entonces, este es el punto en el que Jesús, después de alimentar a los 5,000, envía a los discípulos a una tormenta. Y quiero leerles esto, para que todos los que han estado observando el viento en sus vidas, preocupándose por situaciones inciertas que no pueden controlar. No hablo de aquellos quienes tratan de hacer un plan para pagar sus deudas. Eso es bueno. Eso no es una falta de fe, eso es presencia de sabiduría. Pero observar al viento es tratar de calcular algo que no pueden controlar. Están preocupados porque su hijo va a terminar abandonando la escuela y ellos tienen 3 meses. Aún no son un bebé Einstein lo suficiente y están preocupados de que no entren en Harvard observando el clima, tratando de descifrar cosas que están en el futuro. Ahora vean esto es tan raro, porque dice: enseguida después de que Jesús bendijo a toda la multitud en un mal momento, los hizo subir a la barca 22 y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Así que en algún punto durante sus instrucciones, él les dijo: los veré al otro lado. Él les dio su palabra. Él les dio su palabra. Los veré al otro lado. Les dio su palabra. Toquen a alguien a su lado y díganle: Él te dio su palabra. No, quiero que me ayuden a predicar esto. No me miren con esa cara de iglesia. Díganle: Él te dio su palabra. Pero el reto no es creer que lo verán al otro lado, es ¿cuánto tiempo va a tomarme llegar allá? Él me dio su palabra de que nunca me dejaría o abandonaría. Él me dio su palabra. En esta esquina, pesando kilos ilimitados, viniendo desde la eternidad, hecho carne por la voluntad del Padre para redimir a la humanidad, está el aliento viviente de la palabra de Dios, Jesucristo. En el comienzo fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque Él estaba con Dios en el principio. Él me dio su palabra.
Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento le era contrario. Y su oponente, furioso en el mar, sacudido por una tormenta, estaba contra él, el viento. Y en realidad vinimos a la iglesia hoy para enterarnos cuál será el ganador. El llamado que Dios puso en sus vidas o las circunstancias que los contradijeron. Su fe o su temor. El viento versus la palabra. El retador. ¿Ven artes marciales? A veces me gusta predicar la palabra y luego ver gente golpearse casi hasta la muerte los sábados por la noche. Es un método de recuperación. Es como mi propia crioterapia espiritual. Pero el retador, y luego tienen el invicto, el indiscutible, campeón de los pesos pesados. Bien, regreso al texto. Este dice que el viento estaba contra el bote. Y el bote no representaba desobediencia, como lo hizo Jonás, quien estaba escapando de Dios. Ellos iban por su misión, la cual los condujo a la tormenta, que significó que tuvieran que seguir hacia adelante, contra el viento. Ahora, si observan el viento, nunca partirán. Si hubiesen tenido una aplicación del canal del clima, nunca hubiesen subido al bote. A veces sabemos demasiado. A veces pensamos demasiado. ¿Para quién es este mensaje? Si piensan en exceso, están vigilando el viento. Bueno, se me podría pinchar una llanta. Han construido mucho. No sé si deba tomar el trabajo. Entonces, querido, versículo 25, vigilia, el cuarto. Los romanos lo dividieron en 4 cuartos, ¿bien? 6 p.m. a 6 a.m., 4 vigilias, 3 horas cada una. 6 p.m. a 9 p.m. A medianoche, segunda vigilia, medianoche a 3 a.m., tercera vigilia. ¿Y cuándo se presentó Jesús? Digo, este tipo, es irrespetuoso llamarlo así, él era completamente Dios y completamente hombre. Y él se presentó no en la primera vigilia de la noche, segunda vigilia, tercera vigilia. Lo que me gusta del texto es que inclusive el término vigilia tiene un significado. Porque si recuerdan, cuando les acabo de leer, decía que él subió a una montaña para orar. Ahora, el mar estaba situado muy por debajo de la montaña, lo que significa que mientras ellos pasaron la tormenta, aunque él no la detuvo, él los vio en esta. Quiero que se animen hoy, mi hermana, mi hermano, mi compañero hijo de Dios. Solo porque la tormenta sea violenta no quiere decir que Dios ha abandonado la escena. Y solo porque Él no la ha detenido, no significa que Él no la ve. Y solo porque el diablo la inició, no quiere decir que no la usará. Y solo porque no sé cuánto demoraremos en llegar allá, no me hace dudar de su presencia en medio de esta. Él estaba viendo todo el tiempo. Él sabía justo cuando quería aparecer para que pudieran verlo como nunca antes lo habían visto. Y yo creo que Dios está hablando sobre la situación de alguien hoy y está viéndote. Creo que Él ha contado el número de cabellos en tu cabeza. Yo creo que inclusive por las cosas malas que han pasado en tu vida, Él guardó cada lágrima en un frasco. Y no creo que una sola de ellas esté más allá de la redención. Ahora, la Biblia dice que cuando llegó la última vigilia de la noche, después de que habían remado 4 o 5 millas por su propia fuerza, Jesús vino a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban en paz, ¿no? Primero, cuando ves a Dios por primera vez, tu primera respuesta es el temor. ¿Por qué? No sabes si es realmente Él. Ese es el problema. Yo no sé si ese es Dios, o no sé si ese es el diablo, o no sé si debo hacer esto, o no sé si debo hacer aquello. Y el reto es confiar en Dios, en la incertidumbre.
Y tienen que creer que los discípulos se preguntaban, ¿lo oímos bien? ¿De veras dijo que subiéramos al bote? De seguro no nos hubiese enviado en una tormenta así. Y ahora entra la mitología que el pueblo judío había creído en este punto, que debajo del mar estaba controlado por un espíritu maligno. Entonces, cuando Jesús viene a ellos caminando y ellos no pueden ver claramente porque estaba oscuro y porque había neblina y el viento estaba contra ellos, su primer instinto fue, debe ser un fantasma. Vean, sigan pensando que cuando Dios se presenta en la situación se van a sentir mejor de pronto, pero esto los impresionará. La Biblia no dice que ellos estaban asustados en absoluto hasta que Jesús apareció. Ahora ven por qué no pueden guiarse por sus sentimientos. Algunas veces, en el momento en que está más cerca, es el mismo momento en el que el viento sopla más fuerte. Entonces ellos estaban aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y gritaron de miedo. Ahora, Jesús, en lugar de reprenderlos por su temor, responde a su iniciativa. Y les dice, recuerden que este es un término significativo. Yahvé, yo soy, el nombre de Dios. Es un nombre que Jesús personificó en carne. Dios es ese espíritu, pero Jesús nos presenta eso en carne. Y cuando Él dice, tengan ánimo, soy yo, es más que Él diciendo, soy yo, muchachos. Él está identificando su presencia y conectándola con el Dios eterno y la palabra eterna. Cuando Él dice, soy yo, no tengan miedo, Pedro, en partes iguales, duda. Y en igual parte tiene curiosidad, porque él acaba de participar en el milagro de alimentar a 5,000 personas. Es como si dijera, tengo que participar de esto también. Y estoy cansado de estar en este bote con Juan. Me saca de quicio. Él no rema, Juan era relajado, y Pedro dice, si eres tú, sácame de este bote. Dime que vaya. He predicado esto de forma errónea por mucho tiempo y la he corregido. Solía decir que Pedro caminó sobre el agua. Pero si ven el versículo 29, Jesús dice, ven. Y luego Pedro se salió del bote y caminó sobre el agua. Pero en realidad él estaba caminando sobre la palabra. Solo quiero preguntarles algo. Esta no es una pregunta de prédica. ¿Alguna vez han caminado a través de algo solo por pura fe? Y si Dios me trajo hasta aquí, Él no me abandonará ahora. Eso es lo que significa caminar en la palabra. ¿Alguna vez han tenido que moverse hacia algo en sus vidas que los mata de miedo y no tienen experiencia alguna en eso? Y su conocimiento náutico no los preparó para este incidente, pero de pronto el mar se convirtió en un piso duro debajo de sus pies con cada paso. Eso es lo que yo llamo caminar en la palabra. ¿Alguna vez has tenido que hacer una promesa sobre la palabra de Dios y aferrarte a ella por tu vida? Una promesa por alguien a quien amas, quien está enfermo. Una promesa por provisión cuando no ves de dónde vendrá. Una promesa de que Dios va a cumplir su propósito para tus niños y aún si no sabes cómo va a venir. ¿Alguna vez has tenido que aferrarte fuertemente a algo en la cuarta vigilia de la noche? Eso es lo que quiero decir por caminar en la palabra. Y Pedro está caminando en la palabra, pero está caminando contra el viento. Y también nosotros. ¿Ven? Jesús no detuvo el viento. Él dio la palabra. Ven, le dijo, esa no es una mayor instrucción de la que das a tu perro. Ven. Y quizás un perro es más listo que algunos de nosotros, porque un perro no cuestiona al amo. Pero sí algunos de nosotros, al primer rastro del viento, al primer rastro de decepción. Y
Y siempre pensé que Pedro cayó caminando hacia Jesús porque, ya saben, él salió de forma caprichosa. Y muchos de nosotros lo hacemos. Salimos de allá de forma caprichosa. Y mantenemos un hábito por poco tiempo. Y vamos en una nueva dirección por fe y confiamos en Dios por un tiempo. Pero en algún momento durante el proceso, la Biblia dice que después de que Pedro había caminado sobre el agua en dirección a Jesús, versículo 30, él cometió un error crítico. Él vio al viento. ¿Cuál es más fuerte? ¿La palabra o el viento? Quiero decir que eso depende cuál de las dos observas. Quiero decir que el viento no tenía la fuerza para hacer caer a Pedro. La única razón por la que cayó fue porque quitó su vista de la palabra y comenzó a observar al viento. Vean, la fe no es un estado imaginario en el cual me emociono ante una ilusión y pienso que nada volverá a salir mal y luego me sorprendo cuando algo malo sucede. La fe es un enfoque. La fe es la habilidad de decir, estoy poniendo mis ojos en la bondad de Dios en este momento. Y no estoy viendo hacia atrás, y no estoy viendo hacia adelante, y no estoy viendo alrededor. Mi mente ya ha llegado a la conclusión, Dios es para mí, Dios está conmigo. Si el viento está en mi contra, si el mundo está en mi contra, si todo el poder del infierno lo clava en una cruz, Él se levantará en 3 días. Porque mi fe está enfocada en la palabra de Dios hacia donde camino. Y quiero profetizar para alguien hoy y declarar para tu vida, el viento no tiene que detenerse para que sigas caminando hacia Jesús. Y la situación no tiene que mejorar para que veas la gloria de Dios. Te estoy diciendo lo que sé. Si todo empeora, si todo se vuelve una locura, si todo se levanta en tu contra, Dios es un ejército, Dios es un segundo círculo, Dios es una ayuda siempre presente en tiempos problemáticos. Y si tu vida está edificada sobre la base de su palabra, no hay viento que pueda enfurecerse en tu contra, que pueda sacudirte. Porque yo no camino sobre el agua. Y no estoy observando el viento. Me encanta cómo en el profeta del Antiguo Testamento, Elías, él subió a esta montaña y allí había tenido una sequía como por 3 años y medio. Y él oyó algo. Él oyó el sonido de la abundancia de la lluvia. Él oyó una indicación profética de que Dios estaba por enviar bendiciones sobre la tierra de nuevo. Entonces hizo algo que pareció extraño. Fue que puso su cabeza en una postura de oración, sobre sus rodillas, y envió a su sirviente para que fuera a ver si había algo en el cielo. Ahora, cuando leí este pasaje pensé, ¿cómo en ese punto, si Elías había visto el clima, si él hubiera visto la superficie de su situación, o si hubiera consultado lo que sintió o lo que vio, hubiese perdido su fe? Y es por eso que él sabía, no puedes observar el clima. No puedes pasar todo el tiempo de tu vida. Mira, hombre, la razón por la que estás estresado puede ser por acumulación, que es un escenario hipotético que el enemigo sugirió para tratar de sacarte de la vía. Porque él sabe que si caminas sobre esta palabra, no hay viento lo suficientemente fuerte para hacerte caer. Estás en una situación ahora mismo y es viento contra palabra. Y la opción que va a ganar será la que pongas en tu enfoque. No pueden darse el lujo de estar haciendo esto para ver si está bien servirle a Dios. Miren, Puedo darles 10 razones ahora mismo de por qué podrían preguntar si Dios siquiera existe. Todos podríamos hacerlo. Vemos cosas horribles sucediendo todo el tiempo. Podría darles 10 razones, pero vean, yo sé que Él está conmigo. Y entonces no estoy recogiendo evidencias para ver si Él está conmigo. Yo ya sé que Él está conmigo.
Porque ¿cómo hubiese llegado hasta aquí si no lo estuviera? ¿Cómo tendría vida, o respiración, o gracia? Sé que lo está. Y solo quiero en este momento que estemos bien seguros que si Él ha hablado, que nada que puedan ver en su situación o nada que puedan ver con sus ojos son un truco, sus oídos son un truco, sus sentidos son un truco. Cuando Él vio el viento, cuando Él confió en sus sentidos, resbaló. Su fe siempre resbalará cuando comienzan a consultar sus sentimientos. Siempre resbalará. Solo queremos tomar un momento y hacer lo que hicieron los discípulos cuando regresaron al bote. Hay una pequeña frase muy interesante que Mateo pone en el Evangelio. Él dice que después de que Pedro se hundió y Jesús lo ayudó a levantarse, saben, Jesús está tan lleno de gracia. Él no lo deja en el agua por 15 segundos para que aprenda la lección bien. ¿Conocen esa visión de Dios con la que crecieron que dice que Él solo estaba buscando una oportunidad para castigarlo? Y no, Él estaba allí para salvarlo. Una especie de brazos mágicos o algo así. Él podría hacer cualquier cosa. Y cuando le hizo la pregunta, ¿por qué dudaste? Versículo 31, la respuesta fue el viento. Él dudó porque perdió el enfoque. Y el enfoque se trata de lo que escoges mirar. No hace que nada se vaya, solo redirecciona tu atención hacia lo que necesitas pensar, hacia lo que necesitas ver, hacia lo que necesitas considerar. Entonces, cuando subieron al bote, el viento se aplacó. El viento no se aplacó para que el milagro pudiera suceder. De hecho, el viento estaba en contra de ellos, para probar que la palabra de Dios era más grande que el viento. Así que tomemos un momento ahora para aplaudir que el viento puede estar en mi contra. Vamos, voy a necesitar que se pongan de pie en alabanza por un momento. Volvamos al bote para adorarlo, porque Él es Dios en la tormenta. Por tus llagas soy curado, con un toque soy hecho íntegro. Tú has... Esa es la palabra. Han estado en la tormenta, levanten las manos. En la tormenta, tú has... Por tus llagas soy sanado. Quiero orar ahora con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados por aquellos quienes han estado trabajando contra el viento. Entiendo que la naturaleza de la vida es que todos nosotros enfrentaremos a retos en cualquier momento de las 24 horas y entonces eso depende de en dónde estemos. Lo que quiero decir es que has estado en una etapa donde, como dice Salomón, has estado observando el viento. En lugar de recordar la palabra de Dios y enfocarte en las cosas que Él ha colocado en tu vida para ayudarte, has estado pensando en cosas que no sucedieron, podrían suceder, y estas te atraparon observando el viento. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, elevo hacia ti cualquier observador del viento, porque estamos destinados para ser caminantes de la palabra y no observadores del viento, y estamos hechos para creer en algo más profundo de lo que nuestros ojos pueden ver.
Entonces oro hoy para que esta palabra que me diste en mi propio tiempo personal contigo los haya alcanzado. Que la reciban en el nivel en que la necesitan. Que reciban la palabra que necesitan para seguir caminando en la próxima semana. Puede que necesiten caminar un momento por vez, un paso a la vez, un momento a la vez. Porque no puedo ver, no puedo sentir, pero estoy caminando en la palabra de Dios y entonces voy a sobrevivir. Porque Él me dio su palabra. Y voy a lograrlo porque Él me dio su palabra. Y voy a hacerlo porque Dios no es un mentiroso. Y voy a verlo en el otro lado porque el Dios a quien le sirvo nunca me ha fallado. Vamos, levantemos nuestras voces en alabanza, en adoración y agradecimiento de que Él es Dios, que Él es el Señor sobre cualquier tormenta. Vamos, démosle alabanzas por encima del viento. Démosle alabanza por encima de la guerra. Démosle alabanza. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar Ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos, Dios los bendiga.